amigos, le habla el diácono José Jaramillo Casio, director de Unidos contra el Hambre. Siempre hablamos que Dios es toda misericordia, pero ha llegado el momento en que nosotros seamos e imitemos al Padre bueno y seamos misericordia en acción. Como todos los sábados nos acompaña estos reyes de la parroquia San Felipe Apóstol de Carolina. ¿Cómo te encuentra esto en la mañana? Muy bien, reverendo diácono, gozoso de estar nuevamente en este programa y pidiéndole al Señor que nos ayude a que sean sus palabras y no las nuestras durante el tiempo que estemos al aire. Amén. Vamos a indicarle a los que nos escuchan y los que nos observan por YouTube la dirección de Unidos contra el Hambre, Comparte tu Pan. Es el P.O. Box 11547, San Juan, Puerto Rico, 00910, raya 2647. Ahí nos puede escribir. También nos puede comunicar por teléfono de lunes a jueves. De lunes a jueves por el 787-349-59 y por el 787-230-2760. Ahora nos puede hacer su donativo a través de la ATH móvil, entrando en la sección Paga a un negocio y selecciona Unidos contra el Hambre. También nos puede escribir al correo electrónico uch@rqsj.org. La cita del día de hoy, ¿cuál es? Sí, la cita para el día de hoy nos las ofrece el cardenal Robert Sarah y dice de la siguiente manera, dice: incluso entre los bautizados y los discípulos de Cristo hay hoy una especie de apostasía silenciosa, un rechazo de Dios y de la fe cristiana en política, en economía, en el ámbito ético y moral, así como en la cultura occidental postmoderna. La lectura, esta frase, reverendo diácono, nos ayuda, ¿verdad? Entendemos que en primera instancia quizás desmenuzar un poco el concepto de la apostasía silenciosa para que tenga un mayor sentido. Y la apostasía pues, es la negación o la renuncia a la fe. Es de una manera sencilla, pues es uno o cualquier persona decidir no seguir creyendo en Dios, ¿verdad? Por las razones que entiendan, pues porque pues, no está convencido de Dios, no está convencido de su bondad, de su existencia, pero más aún, este tipo de apostasía se da cuando usted ha sido ya creyente, que ya usted ha vivido una experiencia con Dios y en una situación particular usted niega a Dios. ¿Y por qué a veces nos dice el cardenal Robert Sarah que es silente? Porque a veces realizamos este tipo de negación de manera casi hasta cotidiana y ni nos percatamos que las realizamos. Me explico, ¿verdad? Es que a veces, y el cardenal pues, nos da unas opciones en términos de dónde se puede ver eso. Y vemos a veces, en el caso de la política, pues vemos cómo negamos a Dios en la medida y en la forma en que auspiciamos o favorecemos enmiendas o leyes o proyectos de ley en donde se busque en cierta medida hacer daño a los niños, en el caso del aborto, o crear o tratar de crear toda lo que se conoce ahora como toda esta educación de perspectiva de género, que en cierta medida, pues, dentro de lo que podemos explicarlo, porque por el tiempo es bien difícil, pues no es el hecho de que se busque entender que todos somos iguales y que todos tenemos una misma valía, y eso pues es un valor importante para el creyente, sino pues tratar de crear en los niños un tipo de confusión en términos de verdad de su sexualidad y demás, eso pues tendríamos que estar en contra de eso. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros decidimos no aceptar
lo que Dios ya de por sí nos ha dicho que es correcto y bueno para nosotros, y entonces decidimos nosotros actuar conforme a otros intereses particulares, muy personales, o a lo mejor unos caprichos muy íntimos, pues entonces es una negación, es una apostasía silenciosa. También lo vemos en términos de la economía, reverendo diácono, cuando a lo mejor si somos patronos, y tenemos, ¿verdad? Tenemos un sinnúmero de empleados a nuestra nómina, pues no les damos un salario justo para que ellos no solamente puedan subsistir, sino que también pues, puedan tener para poder, ¿verdad? Darle una vida adecuada a sus hijos y a su esposa, ¿verdad? Entonces, porque esa avaricia, ese deseo de querer tener más, es también una apostasía silenciosa. En el ámbito ético, pues cuando, miren, diácono, que yo sepa, a nadie le gusta tener que pagar contribuciones. Que yo sepa, a nadie le gusta pagar contribuciones. Pero si usted tiene que pagarla, pues sea justo, hágalo conforme a la ley. Porque usted no hacerlo creyéndose ser más listo, en cierta medida lo que usted está negando es la misma palabra de Dios, negando lo que Dios ya ha establecido. Que el Señor no dice que hay que hacer en lo poco y en lo mucho, hay que ser justo. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Que el creyente, que ha creído a Dios, tiene que obrar con justicia. Pues entonces vemos, reverendo diácono, cómo a través de esto que se llama ahora la posmodernidad, y en otras ocasiones hay otros libros que dicen que es la posverdad, y una va atada de la otra. La posmodernidad, pues, para no hacerlo, no sé de toda la historia completa, pues es el creer, ¿verdad? El creer en que el hombre ha llegado a su máxima capacidad de prácticamente autoproclamarse su propio Dios. ¿Verdad? Hay otros elementos envueltos sociológicos, pero para dar una idea más teológica, por un lado. Entonces también vemos como la posverdad, que es otra forma en que se caracteriza este tiempo en que estamos viviendo, en donde mi verdad es la verdad, indistintamente que sea errada. Y esto lo vemos lamentablemente mucho en los políticos, y lo vemos mucho en las personas de poder que tienen altos puestos, en donde su verdad, la verdad que ellos entienden, pues se convierte en esa verdad. Y entonces, pues claro, si tenemos una verdad de una persona y tenemos otra verdad de otra persona, pues realmente no tenemos ninguna verdad, tenemos mentiras. Por lo tanto, por eso es que Jesús decía que Él era la verdad, que Él era el camino, que Él era la vida, porque realmente cuando vivimos en el camino de Dios, empezamos a vivir en esa gran verdad del hombre, en donde necesitamos de Dios, necesitamos de su gran misericordia, de su guía, para poder nosotros realmente no solamente ser libres, sino realmente poder vivir en la armonía con Dios. Fíjate esto, a mí lo que me preocupa mucho es el bombardeo que nos da a nosotros la radio y la televisión, y los movimientos liberales. Pues a nosotros nos decía que nosotros los entendamos a esta forma de libertad, pero esa libertad a nosotros nos coarta nuestra libertad. Y muchas personas que nos escuchan a todas esas personas hablando, y como que se le pega, porque es como algo dulce, y empezamos a hacer sonoro a esas libertades que nos llaman, porque nos las ponen muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, la libertad de que el derecho del ser humano. Bien, el derecho del ser humano termina donde empieza el derecho de mi vecino. Y comienza mi derecho con mis cosas y el derecho del otro con las otras, ¿no? Y entonces cuando hay diferentes pensamientos, pues el pueblo repite esos pensamientos. Lo estamos viendo en la misma hora mismo que tenemos dos grandes noticias, la política y los seguros médicos.
Si tú te pones a ver la política, pues los políticos, sea el partido que sea, nos dice a nosotros una propuesta, pero esa propuesta no la dan a nosotros de una manera que tú la ves que te gusta a ti. A cada uno que lo escuchamos le gusta esa propuesta. Pero esa propuesta nosotros tenemos que pensar si esa propuesta es consona a mi vida, a mis pensamientos, a todo lo que yo he aprendido. Y entonces vamos a encontrar que en todo sentido de la palabra, que nosotros vivimos en el ambiente, esas propuestas entran en la iglesia si no nos damos cuenta. Y las personas empiezan a interrogar a los demás sobre esa propuesta sin haberse orientado primero qué es realmente lo que dice ese grupo de personas. Porque nos dice a nosotros que la mujer tiene el derecho de que controlar su cuerpo. Muy bien, tiene el derecho a controlar su cuerpo, pero ¿cómo es el derecho de ella? Que ahorita lo vamos a ver. Sí, lo que pasa es, discúlpame, Diácono, lo que pasa es que cuando vivimos en esta idea conceptualizada de la libertad en relación al mundo, o sea, o la libertad construida desde el mundo, desde una visión meramente humana, pues caemos en este tipo de retórica constante de que este es mi derecho, este es mi cuerpo, yo hago lo que yo quiera. Y claro, por eso es que entonces se ve la iglesia como una institución o una estructura social, se ve entonces como esta gran muralla que restringe mi libertad como ser humano. Entonces, claro, esa es la visión de aquellos que quieren seguir viviendo en ese libertinaje o en ese tipo de libertad que ofrece el mundo. Por eso es que Jesús, reverendo diácono, en Lucas, en el capítulo 18, el versículo 8, precisamente nos dice lo siguiente, una frase que nos debería a nosotros hacer pensar un poco. Dice Jesús: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Y esto es una gran pregunta que todos nos debemos hacer. Claro, esta pregunta es parte de una lectura en donde se nos presenta a esta viuda que está constantemente pidiéndole a un juez que haga justicia sobre una situación particular de herencia, y vemos como la misma insistencia de la señora tarde o temprano pues hace que el juez, aun cuando no le interesaba absolutamente nada de la viuda, ni tampoco le interesaba realmente hasta hacer justicia, pues termina atendiéndola y cumpliendo con la petición de la viuda. Y claro, esa lectura pues nos lleva a que nos dice que tenemos que ser persistentes y procurar siempre mantenernos en la oración, no quitarnos ante las circunstancias, ni aunque a lo mejor veamos que Dios no está obrando conforme a como nosotros queremos, pero que nos mantengamos orando. Entonces, pues claro, ya luego entonces Jesús nos hace esa gran pregunta, que si encontrará él fe en la tierra cuando regrese, cuando, ¿verdad?, llegue ese momento de la parucía, en donde esa misma insistencia que se plantea con el juez, si nosotros lo llevamos a este momento histórico, nos podemos dar cuenta que esa misma insistencia es la que influye en los cambios legislativos de nuestro gobierno. Para yo no escucharlo y ganarme esos votos, que hago esa petición que me hace. Porque tengo interés de mantener a la persona al lado mío. Sí. Y entonces ahí sí que nosotros pues perdemos lo que realmente y realmente caemos la apostasía silenciosa, porque cada uno de los miembros del gabinete, sea el partido que sea, indican que sigan un tipo que son cristianos,
Mas, sin embargo, ¿qué pasa? Hacen como el mismo juez, que la insistencia hace que se haga justicia a esa persona cuando no está el balance de la verdad. Con esto es bien importante que, diácono, que entendamos que hay una promesa en las escrituras que Jesús nos hace, ¿verdad? Nos hace muchas antes de su partida, y una nos dice, ¿verdad? Vayan y bauticen, ¿verdad? Prediquen el evangelio y bauticen en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Es una. La promesa que sigue es la de que Él no los dejará solos bajo ninguna circunstancia hasta el final de los tiempos. Y eso se da en la Eucaristía. Y tercero, Él nos promete que va a regresar y que va a regresar con un gran poder, ¿verdad? Con un poder ya, este Jesús en toda su máxima expresión de Dios. Y lo vemos, prácticamente también lo vemos en el libro del Apocalipsis. Si leemos el libro del Apocalipsis nos daremos cuenta de cómo es que va a llegar ese momento y cómo ese rey va a bajar de los cielos para ¿verdad? De una manera o forma, pues que podamos, los que hemos podido lograr alcanzar algún tipo de gracia por el mismo Dios, pues podamos ir a su encuentro, separar lo bueno y lo malo. Nos dice las escrituras, y nos dice que es para acabar de una vez y por todas con la serpiente antigua, que no es otra cosa que Satanás. Entonces vemos que hay una promesa. Entonces, si sabemos que hay una promesa de Jesús, si sabemos que Él nos dice que va a estar con nosotros en todo momento, sin embargo, si nosotros con mucha sencillez y humildad tratamos de contestar esa gran pregunta de que si encontrará fe Dios o Jesús en su segunda venida, pues mire, diácono, a veces nos pensaríamos que sería muy difícil que a lo mejor encuentre esa fe. Porque es que cuando vemos circunstancias que se dan a nuestro alrededor, empezamos nosotros mismos a cuestionarnos también. Entonces, ¿dónde yo estoy parado en el evangelio? ¿O dónde yo estoy parado en relación con Dios? O sea, ¿dónde estoy yo con Dios? ¿Verdad? ¿Ese plan de Dios se está haciendo en mí? O otra pregunta sería, ¿estoy yo dejando que el plan de Dios se haga en mí? Y vemos diácono, y para poder utilizar unos ejemplos que yo creo que a lo mejor nos ayudan a poder explicar esto un poco más. Pues mire, el 25 de octubre de este mismo año, del año 2020, hubo unas grandes protestas en las iglesias, frente a las iglesias en Polonia, y en relación a una prohibición que realizó el tribunal de Polonia en términos de la concepción o que no se les permita a las mujeres abortar cuando un niño pues viene con algún tipo de condición, tanto sea especialmente de síndrome de Down, ¿verdad? Entonces el Tribunal de Polonia, que es un bastión, si fuéramos a utilizar ese concepto, de la Iglesia Católica, que sabemos que nos ha dado Juan Pablo II como este gran santo, pues allí se crea toda una lucha, especialmente una queja que se lleva entonces a las calles en no querer que un tribunal establezca los límites para el aborto. Y claro está, pues ¿a dónde van a protestar? Pues ¿dónde van a protestar? Es frente a las iglesias. ¿Por qué frente a las iglesias? Porque ya ni sencillamente ellos entienden que todo ese pensamiento de respetar la vida, de respetar el valor a ese niño, de respetar el hecho de que ahí existe una criatura de Dios, pues eso significa que rompe con su libertad de escoger, de decidir, de determinar qué hacer con su propio cuerpo. Entonces vemos cómo, si fuéramos a utilizar la misma pregunta para contestarnos, bueno, encontraremos fe
encontrará Jesús fe ante esta realidad de vida, en donde en un pueblo que hasta hace muy poco era un pueblo completamente católico, pues ahora vemos cómo este grupo de estas ideas, de este libertinaje o de estas ideas de la posverdad, en donde mi verdad es la única verdad, y que no me interesa lo que los demás opinen, porque es mi verdad a fin de cuentas, pues crea un estado de anarquía, si fuéramos a utilizar ese contexto, en donde pues todo aquello que me presente como como si fuese un tipo de, lo que me presente como un yugo, o que me imposibilite yo moverme adecuadamente, pues eso no me gusta. Eso está en contra de mi libertad. Sin embargo, cuando vamos a ver algunas lecturas bíblicas o inclusive ciertos libros, nos dice que la verdadera libertad la encuentro ¿con quién? Con Dios mismo. Dice que al encontrarme yo, o sea, al encontrarme con esa verdad es la que me va a hacer vivir en libertad. Mire, hay un libro que es de un teólogo que se llama Edward Chi, y dice lo siguiente, dice que allí en el Génesis, cuando está Adán y Eva en el paraíso, que llega la serpiente, ¿verdad? Llega allí a la serpiente a tentarlos. Veamos que, mire lo que el Señor había dicho previo a eso, que ellos podían comer de todo exceptuando de ese árbol, que era el árbol del bien y del mal. Que eso era lo que si comían de ese árbol, iban a morir. Claro está, Dios, que es un Padre bueno, nos guía y nos advierte lo que es bueno para mí y lo que no debo yo hacer para no dañarme, ¿verdad? Entonces, si cambiamos un poco la dinámica de cómo vemos a Dios y lo vemos como un Dios protector, un Dios que busca que sus hijos no se lastimen ni sean lastimados, y vemos que lo único que nos pide o le pidió a Adán y a Eva era, mira, tienes todo lo demás, no comas de ese árbol, porque ese árbol te va a hacer daño. Es como si fuéramos nosotros a darle a un niño pequeño, un bebé, una leche que está ya expirada, ¿verdad? Está dañada, pues le va a hacer daño. Por lo tanto, pues Dios mismo nos dice qué nosotros tenemos que hacer para no ser dañados. Sin embargo, el mundo, que es la serpiente antigua, nos dice, ay, pero es que tú puedes hacer lo que tú quieras. Si Dios sabe que si tú haces lo que tú quieres, tú vas a ser como Él. Eso fue lo que le dijo a Adán y a Eva. Entonces vemos cómo ahora, en esta nueva posmodernidad o posverdad, pues vemos cómo entonces, no, pues que yo tengo unos derechos. Yo tengo unos derechos. Y claro, es muy fácil exigir derechos, pero no tener compromisos. ¿Ves? Yo quiero tener todos los derechos, pero no me haga, ¿verdad? No quiero que nada que me presione. Fíjate, como maestro de ciencia, yo le aclaraba a los muchachos de la fecundación del óvulo a través del espermatozoide. Entonces yo le decía, mire, tan pronto el espermatozoide fecunda al óvulo, ahí hay vida. Hay vida. ¿Por qué razón hay vida? Porque ese huevo fecundado va a tener las características femeninas y las características masculinas. Va a tener identidad, ya está preparado cronológicamente de cómo va a ser ese niño o esa niña. Y entonces en estos momentos las personas me dicen, no, eso no es una persona. No es una persona del significado de persona que cada uno de nosotros tenemos. Pero sí tiene vida, que es lo importante. Y entonces, si yo está dentro del cuerpo de la mujer, está dentro porque es una cámara que protege a ese óvulo, pero no es parte del cuerpo de la mujer. Que es lo que yo siempre he dicho. No es parte, si no es parte del cuerpo de la mujer, la mujer no tendría el derecho de hacer el aborto
¿Por qué? Porque es una criatura completamente diferente al papá y a la mamá. Tendrá unos rangos que se parezcan a uno de ellos, pero genéticamente no. Genéticamente él tiene o ya tiene unas características, la mitad de mis características que yo le estoy dando. Cuando se entrecruzan los cromosomas y la mitad de la mamá para crear que una nueva criatura. Y entonces ahí yo me pregunto, caramba, estamos pidiendo los derechos de la mujer a hacer de su cuerpo lo que le dé la gana. Pero es que ese cuerpecito que se está formando no es parte del cuerpo de la mujer. No es parte. Se está nutriendo del cuerpo de la mujer muy bien. Pero entonces, ¿dónde están los derechos? Y yo algunas veces me salgo de los límites y digo, caramba, si mujer no quieres quedar embarazada, pues ¿qué tienes que hacer? O sea que dentro de la sociedad nosotros tenemos unas, no voy a decir normas, sino nosotros tenemos unas orientaciones que la misma palabra de Dios nos orienta a seguir el camino y que tú elijas. El domingo pasado estaba hablando de la bienaventuranza. Pero lo que te está diciendo, mira, esto, aquí tienes unas cosas, unas instrucciones que tú puedes elegir. ¿Para qué? Para tener tú que tu salvación. ¿Para qué? Para tener tú que la comparencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, verlo a imagen y semejanza. O sea que nosotros tenemos todo lo que necesitaba en nuestra vida, pero el mundo nos da no solo un alimento de libertinaje, porque se pasa de libertad y nos lleva a otros caminos. Y por eso es que vamos a que yo, como tengo un derecho, yo tengo que ese derecho ver a la otra persona o a la otra institución en estos momentos en Europa, de que el enemigo, ¿quién? Es la iglesia. Y entonces a la iglesia es que yo voy a atacar. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar a quién yo estoy atacando, no es a la estructura, no es al templo, porque el templo se destruyó, pero se puede construir. Pero tú, como parte de la iglesia, te estás destruyendo. Y tú te puedas construir si no es por la mano de Dios. O sea que ahí, en el sentido de la libertad, donde estriba mi libertad, donde estriba la libertad del otro. Y ahí es que estamos chocando, pues, porque por el bombardeo de las personas. España y diferentes partes del mundo. Sí, antes de continuar, reverendo diácono, les recordamos a todos los que nos escuchan que este programa es un programa que se realiza en Radio Paz 810 AM y que se transmite también a través del internet en radiopaz810am.com y que lo puede ver a través del YouTube. Tomando un poco eso que usted me está mencionando o planteando, reverendo diácono, aquí lo que sucede es, y retomando un poco lo que estaba hablando ahorita de Adán y Eva, y es el hecho que este amor que Dios tiene para con nosotros es tan grande, que Él nos quiere proteger tanto, que Él nos establece las normas, no como un Dios dictador, sino como un padre que sabe qué puede dañar a sus hijos. Entonces vemos, y sabes que hay un sinnúmero de historias y hay un sinnúmero de libros en donde personas que han optado por realizar el aborto, eventualmente viven condenados ellos mismos a esa gran decisión que tomaron en sus vidas, que fue contraria hasta contra ellas mismas, ¿no? No tanto con el niño, que ya de por sí es una gravedad, sino contra ellas mismas. Como eso las laceró de una manera tal que emocionalmente nunca pudieron
¿verdad? Por mucho tiempo no pudieron superar esa situación. Entonces, ¿por qué es que se da? Pues porque en cierta medida Dios, aunque nosotros entendamos que sí o que no, habita en nosotros. Recordemos el bautismo, recordemos que hemos sido hechos con el Espíritu Santo de Dios por medio del Ruá, de ese aliento fuerte de Dios. Entonces, la conciencia, indistintamente, que no es otra cosa que esa voz interior que nos dice qué es hacer bien y qué hacer mal, y que por consecuencia viene por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos va haciendo entender que aquello que hemos hecho no estuvo bien, o aquello que pensamos hacer no es consono con Dios. Entonces, lo sabemos ya cuando tenemos algunas hermanas que han dado testimonio sobre eso, de cómo esa decisión de abortar las marcó negativamente en su vida y caminaron en muchas ocasiones erradas, no consiguiendo un amor verdadero o no necesariamente sintiéndose plenamente con ellas mismas, ¿no? Y claro, pues habrán otras que a lo mejor pues ni les va ni les viene y no les importa, pero sabemos que la mayoría llega un punto en sus vidas en que sí se enfrentan con esa gran realidad que es Dios. Y entonces, ¿verdad? Les viene un elemento de arrepentimiento, claro está, pero ¿qué les lleva a ellos y qué les lleva a los varones también? Porque a veces, muchas veces son los mismos novios los que les pagan los abortos, o los mismos familiares los que les pagan. O sea, que hay otros envueltos en esta decisión y ellos también, Dios pasará juicio sobre esas decisiones que ellos han hecho y cómo influencian en otras personas, ¿no? Pues entonces, pues vemos, reverendo diácono, cómo es una acción nos lacera. Y nos lacera de tal manera que a veces no entendemos cuánto va a ser eso. Una de las cosas que tenemos que entender, diácono, es que ninguno de nosotros, aún creyendo en la idea, estamos exentos de fallarle a Dios. No estamos exentos de, en ocasiones, tomar decisiones que son totalmente contrarias a ese amor de Dios, a esa ternura del Padre bueno. Y por eso, presentando otra noticia que nos da mucha tristeza, pero es para ver, contestarnos esa pregunta inicial, ¿verdad? ¿Encontrará Jesús fe en su segunda venida? ¿Se encontrará realmente en la tierra gente con fe? Y entonces, pues vemos cómo lamentablemente, también la iglesia en toda la jerarquía y en todos nosotros como laicos, pues a veces nos vemos atacados por el maligno. Y aquí tenemos una noticia que, sin entrar en los detalles, pues el 11 de octubre de este mismo año, del año 2020, pues arrestaron en Luisiana, en los Estados Unidos, a un sacerdote que profanaba el altar grabando material pornográfico. Y claro está, uno dirá, Dios mío, pero ¿y cómo va a ser? Y claro, sin entrar en los detalles, ¿verdad? De todo lo acontecido allí, sabemos que el obispo de ese lugar pues mandó a retirar el altar y lo mandó a quemar, claro está, porque se estaba utilizando para algo totalmente contrario a Dios, inclusive totalmente opuesto a Dios mismo. Y vemos, yo nos pregunta, reverendo diácono, ¿cómo ese sacerdote llegó a ese punto de su vida allí? Pues mire, a veces no tenemos una explicación, una respuesta clara a eso. Ahora bien, lo que sí podemos saber es que ninguno de nosotros estamos exentos, ni los sacerdotes, ni los obispos, ni nosotros como laicos, ni los diáconos. Entonces, por eso es que es tan importante lo que nos dice Jesús, que hay que orar, ¿verdad? Orar ahí sin cesar al justo juez que es Dios. Nos dice Pedro y Pablo, y la primera carta de Juan nos dice, hay que orar sin cesar. Está el león que está rugiendo, está buscando qué devorar. Pues no dejemos que nos devore la tentación, que no nos devore esa frialdad de corazón, de la que hablábamos al principio, de esa apostasía silenciosa, en donde posiblemente nos encontramos vacíos de Dios, porque a lo mejor estamos buscando a Dios donde no debemos buscarlo, o porque quizá
Dios no me llena porque es que mi mente y mis pensamientos están en otra cosa que no es Dios. Entonces, pues claro, nos dice el catecismo que donde hay pecado no puede existir Dios, porque Dios no puede estar en donde hay pecado. Sí puede limpiar al hombre de su pecado, que lo hizo por medio de Jesucristo en la cruz y su sangre. Pero a lo que voy es que, mire, cuando traigo esta noticia es para contestarnos. ¿Estamos realmente nosotros orando por nuestros sacerdotes para que ellos mantengan su fe, para que ellos se mantengan íntegros y santos, para que ellos puedan pastorear conforme al corazón de Dios mismo a la iglesia, a sus feligreses? Porque no podemos dejarle todo a los sacerdotes, no podemos decir que pues que él trabaje con su espiritualidad, y claro, cada parte tenemos que individualmente trabajar con nuestra espiritualidad, pero no dejemos de orar por nuestros sacerdotes, no dejemos orar por nuestros obispos, para que ellos siempre vuelan a ovejas, siempre vuelan a Dios mismo, a ese que carga sus ovejas y las busca, y cuando están tristes o dañadas o enfermas, Él es el que las cura. Pues que sean esos mismos ellos, sacerdotes, que con fe, con mucha fe, nos enseñe el camino hacia Dios. Porque es que el diácono, eso es una de las grandes situaciones de nuestra vida. Con tantas maneras en que se ha buscado separarnos de Dios, a veces no sabemos cuál es el rostro de Dios en nuestras vidas. ¿Quién realmente es Dios? En términos generales. Entonces, pues claro, porque decimos, pues yo voy a la iglesia, yo sigo los sacramentos, yo hago esto y aquello otro, pues está chévere. Pero ¿realmente conoces a Dios? ¿Realmente? Ahí está la pregunta, Héctor, que no es yo asistir a la misa, no es yo hasta coger la Eucaristía, sino la vivencia de cómo yo estoy haciendo todas esas cosas, dónde yo estoy buscando a Dios, porque siempre pensamos de que Dios es algo y a veces lo vemos como diríamos, la palabra no es la correcta, podríamos decirlo, el milagrero histórico, porque, pero nos quedamos solamente en la vivencia de Dios, muchas personas en la Semana Santa, porque ya la Navidad se cambió completamente. Fíjate que tú pones el nacimiento, pero tú lo que estás haciendo es celebrando que la fiesta que de ser humano, pero la fiesta del nacimiento de Dios no. Dentro de todo esto, pues yo te podría decir que en la vida natural nosotros vamos a encontrar gente que no tienen piedad con nada. Ahí tenías el juez. Gente que se dan al libertinaje. Gente que niegan la presencia de Dios. Y cuando yo tenía mi mamá decía que cuando tú asistías a la iglesia, cuando tú buscabas de Dios, más situaciones encontrabas para separarte de Dios. Y yo decía, mami, pero ¿por qué tú me dices eso? Mira, es que cuando tú estás en la bachata y el relajo y la poca vergüenza, tú estás dentro de un bolsillo. Digo, explícame qué bolsillo. Me dice, el bolsillo del diablo. Tan pronto tú empiezas y te sale, el Satanás quiere volverte a tener en el bolsillo. Y ahí es que estriba la libertad que nosotros hacemos, querer hacer con nuestro cuerpo lo que nos da la gana. Y nos estamos revelando ante la autoridad y no respetamos a los seres espirituales. No respetamos el comportamiento cristiano que tenemos igual y buscamos nuestro mismo provecho con arrogancia y sin dar fruto. Fíjate, hay muchos refranes en la calle que dice que al árbol que se le tira piedra es a qué, al árbol que da fruto. Y entonces por eso tenemos que orar con los sacerdotes, porque los sacerdotes son tan hombres como cualquier otro.
la religiosa también es como cualquier otra y los diáconos igual. Y entonces muchas veces hay personas que ven al sacerdote trepado allí en el altar, ¿no? Y el sacerdote resbala un poquito y sabe, María, un sacerdote. Mire, vamos a orar por él, vamos a orar por nosotros mismos cuando vamos a la misa, prepararnos antes de entrar a la misa para nosotros poder ¿qué? Hacer esa celebración conjunta. Fíjate que son muchas las características pequeñas que tiene el pueblo, que lo más que necesitamos es oración y catequesis. Oración para estar orando para que Dios nos ilumine y nosotros podamos que entender la palabra de Dios y entender los pasos que yo estoy dando y yo poderme autoevaluar. Y catequesis para comprender lo que la iglesia dice. Catequesis para comprender lo que la Santa Biblia dice. Y entonces nos quedamos solamente en el like de la misa y entonces estamos más prestos a que lo que yo no conozco no lo amo esto. Y muchas veces por no conocer realmente a Dios, estamos fallando en nuestras actitudes, estamos fallando con nuestros hermanos, estamos fallando con todo lo que queda alrededor y solamente yo veo mis derechos volviendo al tema y olvidándome de los derechos tuyos porque soy yo para mí y todo que para mi ser propio. Y ahí estriba de qué, del derecho, sí, tengo derechos legales, pero ¿cuáles son los derechos espirituales que tenemos cada uno de nosotros? ¿Cuáles son los deberes espirituales que nosotros tenemos? Y cuando ahí mismo en el artículo que quemaron a las iglesias, fíjate que a nosotros nos dicen que la iglesia no se debe meter en la política, ni en las cosas de la vida. Pero entonces la vida se mete, la gente opina de la iglesia, o sea que no nos cierran no permite que nosotros introduzcamos en los derechos, supuestamente derechos del ser humano, pero los derechos como institución son violados. Fíjate que este un poquito sustancioso de ver cómo cada uno de nosotros nos podemos catequizar y buscar la catequesis en las iglesias, en diferentes lugares para entender de qué es lo que yo hago, dónde está mi libertad. Si el verdadero Jesús dice que Él es ¿qué? El camino y la vida. Y libertad con Él nos enseña la palabra, fíjate que nos da consejos y nos instruye. Y tiene la paciencia y la calma de esperar de tú aceptar la mano de Dios. Pero somos así. Y dentro de la fruta, el árbol prohibido, pues ese mismo árbol prohibido la gente lo transgiversa. Dice, no, porque la ciencia está descubriendo muchas cosas. Y la ciencia sí está descubriendo muchas cosas, pero la ciencia también quiere ser Dios. Y hasta dónde llega el momento de yo como ser humano estar practicando lo que le toca a Dios, identificándome como que yo soy todopoderoso. No podemos perder de perspectiva que esta manera posmoderna o de la posverdad lo que busca es hacer al hombre o que el hombre crea que es más que Dios. Y los que reconocemos a Dios como nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador, nuestro Redentor, sabemos que solamente hay un Dios que va por encima de todo. Y somos nosotros los que tenemos que llevar esa palabra viva, de decir, con nuestro ejemplo, con nuestras acciones, con nuestra libertad que nos las ha dado el mismo Dios a través de creerle a Él, es que podamos nosotros ser esa luz y esa sal para tantos y tantas personas que hoy viven atrapados en esta oscuridad o en este tiempo de oscuridad que nos ha tocado
a todos experimentar, ver y como católicos pues tenemos que dar ese gran ejemplo de que Dios, no importa la situación que estés viviendo, Dios es un Dios de misericordia. Y tenemos que empezar nosotros por ahí a tratar de entender qué es la verdad, qué es la libertad, qué realmente es la misericordia de Dios, para poder llevarse a los demás, para poder nosotros presentarle, esa será nuestra carta de presentación para con todos. Reverendo Diácono, ya el tiempo se nos ha acabado, así que le pedimos a todos los que nos escuchan y nos ven que nos puedan a sintonizar la próxima semana, y le pedimos al Reverendo Diácono que nos dé la bendición final. Vamos antes a pedirle al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, que nos ilumine y nos inspire a nosotros a conseguir nuestra verdad y que nosotros comprendamos de que el camino, la verdad y la vida es Jesús, y a través de él nosotros abrir los ojos y estar esperando que él nos abrace y nosotros sintamos la alegría de su presencia. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la presencia de Jesús, María y José estén con cada uno de los que nos escuchan. Muchas bendiciones.